Hola navegantes, hoy vamos a hablar de las maniobras en puerto, que son maniobras a muy baja velocidad y el barco no responde con la misma agilidad que cuando vamos navegando. Y es importante dominar esas maniobras para poder afrontar con seguridad ese gran momento que da mucho respeto a todos los patrones novatos, salir y entrar del amarre. Para eso, lo primero es considerar las inercias, tanto avante, atrás como de giro, porque un barco es un elemento muy pesado. El Sircana, que es medianito, pesa 8 toneladas, moviéndose por un medio fluido. Y los barcos no tienen frenos y el volante a veces no responde como nos gustaría. Respecto a esas inercias hay poco que explicar y mucho que practicar. Según el desplazamiento del barco, tenemos que familiarizarnos con su inercia y cuánto tiempo y espacio vamos a necesitar para pararlo tanto avante como atrás, porque la hélice es mucho menos eficiente atrás que avante. Pero lo que sí que explicaremos en detalle en este episodio es cómo afecta la forma de la obra viva al comportamiento del barco. Obra viva. Dícese de la parte del casco que está sumergida, es decir, por debajo de la línea de flotación. Y también explicaremos dos efectos importantísimos de la hélice que no me veo capaz de traducir, el prop wash y el prop walk. De momento vamos a considerar que estamos en un día de calma chicha, y ya haremos otro episodio hablando de cómo cambia todo esto cuando añadimos el efecto del viento, que si está cruzado al amarre y tiene cierta intensidad puede complicar todo bastante. Antes de meternos en faena, aclarar que todo lo que vamos a explicar no se aplica a veleros de quilla corrida, como esta maqueta que hice hace 25 años del Endeavour, un clase J, en mi opinión los barcos más bonitos que se han construido nunca. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que lo veáis navegando, que lo han restaurado por completo y es un espectáculo. Volviendo al tema, los de quilla corrida, debido a la forma del casco, tienen un comportamiento muy particular y son especialmente difíciles de maniobrar. Tampoco se aplica lo que contaremos a barcos equipados con hélices de proa, en los que cuentas con esa ayuda para poder girar el barco estando parado o casi parado. Ni a los catamaranes, en los que lo normal para estas maniobras es bloquear los timones a la vía y manejar el barco jugando con los dos motores como si fuera un vehículo de orugas, con lo que podemos girar el barco 360 grados sin movernos del sitio. Hablamos de veleros modernos, como el Sircana, que son los más habituales, con quilla atornillada y timón de espada, que cuentan con un único motor para moverse. Esta quilla es la responsable de ofrecer una resistencia lateral para que el barco se desplace hacia adelante, aunque la fuerza del viento sobre las velas tenga una componente lateral. Lo que nos interesa ahora es que esta quilla impide que el barco se desplace lateralmente, y para las maniobras en puerto provoca que los giros del barco tengan a la quilla como centro de rotación. Vamos a intentar explicarlo jugando un poco. He construido esta especie de coche que las ruedas de delante se pueden girar. Todo el mundo sabe que es más fácil aparcar marcha atrás porque las ruedas de alguna forma meten el morro en su sitio que hacia adelante, que vamos como arrastrando la parte de atrás del coche. Si transformo esto en una especie de barco, resulta que es al revés que el coche. Las ruedas giratorias, o sea el timón, están en la parte de atrás, las ruedas fijas serían la quilla y todo esto que sobresale desde la quilla hasta la proa. Pues fijaros que un barco no es como un coche y como pivota sobre la quilla, aunque el timón esté detrás, gira exactamente igual, hacia adelante que hacia detrás. Pero para el timonel la sensación no es esa, porque como está situado en la popa, cuando vamos hacia atrás es como un coche que fuera arrastrando algo. Pero cuando vamos hacia adelante, la sensación es que vamos barriendo todo con la proa y con la popa. La primera precaución, bastante evidente si comprendemos que el barco al girar se pivota sobre su quilla, es salir del amarre recto y solo empezar a girar cuando ya hemos librado la popa. Y no lo hacemos así y giramos desde el principio, pues claro, vamos a pegarle a este barco. Vamos a intentar ver estos giros y el pivote sobre la quilla en el mundo real, cogiendo algo de arrancada con el barco, poniendo punto muerto para que los efectos de la hélice, que enseguida explicaremos, no interfieran y poniendo todo el timón a una banda.
Ahora Pascual va a poner punto muerto y va a meter toda la caña de estribor. Y fijaros como el barco lo que hace es pivotar sobre la orza. Con lo cual hay que tener en cuenta ese barrido de la popa. Y ahora exactamente lo mismo hacia atrás. Hemos cogido bastante arrancada atrás y ahora Pascual pone punto muerto y mete toda la caña a una banda. Y de nuevo, ved cómo se comporta el barco, que lo que hace es pivotar sobre la orza. Todo esto está muy bien, pero llevábamos una arrancada considerable y el barco responde al timón. Pero ¿qué pasa si estamos parados o casi parados? Si no hay un flujo de agua sobre el timón, este no hace nada. Estando parado, puedo girar el timón a una u otra banda y el barco no se mueve. Pues resulta que sí, que podemos maniobrar el barco estando parados utilizando dos efectos. El primero es muy fácil de comprender, es el prop wash. Lo podríamos traducir como chorro de la hélice. Y es que como la hélice está situada a proa del timón, si giramos el timón a una banda y damos un golpe de gas avante suficientemente corto para que el barco, debido a su inercia, no llegue a coger arrancada avante, pero suficientemente potente para que la hélice lance un chorro de agua contra la pala del timón, al estar girado, va a hacer pivotar el barco. En el caso del Sircana, como la hélice está justo delante del timón y muy pegada a él, el efecto es bestial, pivota como una peonza. Pero ojo, que cada barco es un mundo y se comporta de forma diferente. Por ejemplo, los veleros con doble pala de timón no se produce este efecto, porque la hélice no tiene ningún timón detrás. Vamos a verlo en la práctica con el Sircana. Y ahora os vamos a enseñar el prop wash. El barco está totalmente parado, meto toda la caña a estribor y doy un golpe de gas con autoridad avante. Fijaros el golpe que ha pegado el barco, corto ya para no coger demasiada arrancada avante y fijaros como el barco gira como una peonza sin moverse apenas del sitio. Y por supuesto el prop wash lo podemos utilizar tanto a estribor como a babor. Si yo meto toda la caña a babor y hago exactamente la misma operación, el barco pivota a babor y de nuevo, sin moverse apenas del sitio, veis que el barco he vuelto a poner punto muerto y sigue girando como una peonza. El segundo es menos intuitivo, es el prop walk o paseo de la hélice. La idea es que la popa, al dar atrás, tiende a desplazarse lateralmente. Siempre es hacia el mismo lado. Se produce al dar atrás con el barco parado. Y tanto hacia qué lado se produce como la intensidad del efecto depende de cada barco. Vamos a intentar comprender por qué se produce. La primera explicación, bastante extendida, no tiene demasiado fundamento científico, pero ayuda a comprender intuitivamente el fenómeno. Imaginad un barco de vapor de paletas, de esos del Mississippi. Si la paleta gira, hace avanzar el barco, ¿no? Pues imaginad que la hélice estuviera parcialmente sumergida. Al girar, la parte sumergida crea un empuje y la hélice querría avanzar lateralmente sobre la superficie del agua. Pues resulta que aunque la hélice esté totalmente sumergida, la mitad inferior trabaja en un agua con más presión que la mitad superior. Y esa diferencia de presiones causa ese efecto de que la hélice se enrosca en el agua y se quiere ir de lado. En el Sircana la hélice es dextrógira, con lo que al dar atrás gira a izquierdas. Y lo que quiere hacer siempre es llevarse la popa a babor. La hélice camina sobre el agua más profunda de mayor presión. Bueno, pues esta explicación en realidad es una milonga. La verdadera causa es que al dar atrás, la hélice está lanzando un chorro de agua contra el casco, pero ese chorro de agua sigue el sentido de rotación de la hélice. El Sircana tiene una transmisión convencional, con un eje que sale por la bocina hasta la hélice. La salida del eje a través del casco está protegida por una bovedilla, que tiene un plano vertical bastante grande, como si fuera una pequeña quilla. Si observamos ese chorro de agua en rotación, la mitad inferior no choca con nada, pero la mitad superior choca con esa bovedilla, provocando un empuje sobre el lado de estribor y eso provoca que la popa se desplace a babor. De nuevo, cada barco es un mundo y se comporta de forma diferente. Por ejemplo, en los barcos con propulsión sail drive, sin eje, bocina ni bovedilla, no se produce,
porque el chorro giratorio resbala sobre el casco plano, ya que a proa de la hélice no hay nada vertical en lo que pueda tropezar. En el Sircana este efecto es tan evidente que da igual lo que hagamos con el timón. Si estando parados damos atrás con todo el timón a estribor, porque queremos llevar la popa a estribor, la popa caerá a babor hasta que el barco coja una arrancada considerable. Y es la típica frustración de los primeros atraques. Tienes el barco perfectamente enfilado para entrar de popa, das atrás y no consigues evitar que la popa caiga a babor. O a estribor si el barco tiene hélice levógira. Solo hay dos formas de evitar esto. Llevar suficiente arrancada cuando das atrás para que el timón pueda más que la hélice y el barco responda al timón, o en cuanto tengamos un poco de arrancada atrás, poner punto muerto, para que desaparezca el efecto prop walk de la hélice y el timón responda. Pero lo suyo no es ver este efecto como un inconveniente, sino como una herramienta más con la que contamos para maniobrar el barco a muy baja velocidad. Vamos a verlo en la práctica. Pues ahora vamos a ver el prop walk. Pascual pretende dar atrás y vamos a intentar meter la popa a estribor, con lo cual va a poner toda la caña a estribor. Y ahora vamos a dar atrás y vamos a ver cuánto tarda la popa en responder. Ahora empieza a responder el timón. Fijaros que hemos tenido que ponernos a 1,5 nudos para que el timón responda. Y ahora vamos a repetir la operación, de nuevo toda la caña a estribor porque pretendemos llevar la popa a estribor. La popa se nos va a volver a ir a babor, damos atrás. Y de nuevo la popa se va a babor. Pero en cuanto tenemos un poquito de arrancada, ponemos punto muerto. Desaparece el efecto del prop walk y con esta poquita arrancada ya conseguimos que la popa se vaya a estribor. La conclusión es que si queremos dar atrás y meter la popa a babor, todos contentos. Pero si queremos meterla a estribor, mucho ojo, que hay que comprender y saber compensar el prop walk. Y ahora vamos a ver cómo combinando ambos efectos de prop wash y prop walk podemos hacer pivotar el barco sin movernos del sitio. Ya que en el Sircana el prop walk hace caer la popa a babor, vamos a hacerlo pivotar hacia estribor. Vais a ver qué fácil. Lo único es que hay que tener la precaución de no pasar de avante a atrás o viceversa bruscamente, porque podemos cargarnos la inversora, que son los engranajes que permiten cambiar de avante a atrás. Pues como decíamos, combinando estos dos efectos del prop wash y el prop walk, podemos hacer pivotar el barco sin movernos prácticamente del sitio. Vamos a hacerlo. Giro toda la caña a estribor, doy un golpe de gas avante para hacer prop wash, punto muerto y doy atrás para quitarle la poquita arrancada que lleva y que el prop walk me siga haciendo caer la popa hacia babor. Ya le he quitado la arrancada. Otra vez punto muerto, otro golpe de prop wash avante. Le he quitado la arrancada. Otro golpe de prop wash avante. Y fijaros que el barco no se mueve del sitio, y sigue pivotando con su inercia. Y la poquita arrancada que coge avante, se la quito dando atrás y de paso al dar atrás, el prop walk me sigue llevando la popa a babor. ¿Y veis? Ya hemos pivotado el barco por completo, sin movernos del sitio. Esperamos que las explicaciones y los vídeos os ayuden a comprender los efectos de la quilla, timón y hélice en maniobras a baja velocidad. Queda pendiente para un próximo episodio explicar cómo afecta el viento y ver ejemplos de atraques combinando lo que hemos practicado hoy y apoyándonos en el viento. En cualquier caso, lo mejor es practicar, practicar y practicar.
No tengáis vergüenza de pasaros una mañana entera dando vueltas por vuestro puerto y entrando y saliendo de amarres que no tengan riesgo de comprometer a otros barcos. Buena proa y hasta el próximo episodio.